Bueno, para todos, buenas tardes. Hoy es 8 de octubre del 2025. Damos inicio entonces a este espacio de nuestra segunda webconferencia de nuestro curso de investigación cualitativa. Le doy un cordial saludo entonces a Juan Manuel, a Majesty, a Diana, a Karen Tatiana, Carlos Manuel y a Ana Sofía. Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo les fue con su fase número 2? ¿Ya les calificaron? ¿Ya tienen todo el día o hay alguien que tenga por ahí algo pendiente o no pudieron entregar o algo parecido o todos vamos bien? Me dice Diana que todo bien, listo. Eso es lo más importante, que por favor nos indiquen cuando tengan alguna situación, de pronto alguna eventualidad, para que por favor estar muy atentos y probablemente con los profes les podamos colaborar. Cordial saludo a Claudia Patricia. El día de hoy entonces vamos a trabajar lo que corresponde a nuestra fase número 3 de nuestro curso. Recuerden entonces que no es solamente hacerlo para cumplir las fechas, sino también es importante que estén aprendiendo, que lo estén disfrutando, que toda la información que puedan recolectar o toda la información que ustedes estén apropiando les vaya a servir en un futuro, porque pues esa es la idea. No es solamente ponernos como locos a hacer actividades, sino que obviamente ustedes puedan ir eh, eh, fortaleciendo capacidades y asimismo pues les vayan a servir en su cotidianidad y que obviamente les sirva cuando ya sean ya en su mundo laboral o si tienen sus emprendimientos o lo que corresponde. Pero así nadie nunca nos han dicho si tienen algún emprendimiento, si de pronto están trabajando en alguna idea de negocio o si de pronto necesitan algún tipo de acompañamiento. Recuerden que la universidad también tiene esos espacios para que ustedes puedan trabajar en ellos y puedan, obviamente, fortalecer esas capacidades de emprendimiento y el día de mañana no tengan que salir a buscar trabajo, sino que por el contrario, ustedes sean los que den trabajo. Vamos a arrancar entonces el día de hoy con nuestra segunda conferencia. Si necesitan algo, por favor me escriben y yo ahí estoy pendiente del chat. Vamos a trabajar. Bueno, esperen a ver si esto me pasa. Ay, ¿qué pasó? Ah, bueno. Recuerden entonces que estamos en la fase intermedia, en la fase número 3, operativo en campo. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que esperamos? Obviamente, es que comprendan los diferentes métodos de captura de información en la investigación cualitativa en relación con la identificación de un problema de investigación para que desarrollen una investigación sobre el desarrollo económico. O sea, que no nos quede duda que estamos en investigación. ¿Qué actividad vamos a hacer en este espacio? Selecciona las herramientas mixtas y cualitativas y la evidencia del aprendizaje es la consolidación del producto en un documento Word o PDF presentado en el entorno de evaluación. Recuerden que esta actividad tiene un puntaje de 125 puntos y finaliza el 27 de octubre. ¿Hoy qué día estamos? Hoy estamos a 8 de octubre. Ay, me disculpan si grito mucho porque estoy muy emocionada. Si me entienden o no me entienden, me dicen. Yo estoy aquí tratando de vocalizar lo más que puedo. Listo, entonces vamos a trabajar el día de hoy. La idea entonces, ¿qué es? Que en esta fase ustedes tengan la posibilidad de que seleccionen la herramienta o esa técnica que les permita recolectar la información. En esta fase solamente la van a seleccionar y la van a diseñar para que el profesor les pueda revisar si son o no las preguntas, si está bien encaminada la problemática, si están tomando o de pronto están escogiendo la herramienta que corresponde o por el contrario de pronto la tendremos que cambiar. Entonces recuerden que en esta no la implementamos, solamente la diseñamos. Vamos a trabajar entonces o a revisar qué son las técnicas de recolección de información. Ya sabemos entonces que la investigación cualitativa hace parte entonces de la más grande, que es la investigación, que tiene dos aristas, que puede ser cuantitativa, mixta o cualitativa, ¿no? Que en nuestro caso estamos trabajando la cualitativa, que se enfoca entonces básicamente en eso. No es que esté mal el dato numérico, no, por el contrario, es muy importante y complementa nuestra investigación. Lo que nos permite entonces desde la investigación cualitativa
Entonces es conocer esas percepciones, esos gustos, esas tendencias que tiene el ser humano en la toma de decisiones. Y lo que nos permite a futuro entonces es determinar si lo que estamos implementando está bien o está mal. Por ejemplo, cuando, no sé, bueno, ahorita les muestro un video de lo que corresponde a una técnica cualitativa para que más o menos nos llevemos la idea de cómo se esperaría. Se me creo que es la voz. Bueno, aquí estoy, aquí estoy. Dice entonces que una técnica de recolección de la información son métodos o herramientas que utilizan los investigadores para obtener datos no numéricos. En el caso de la investigación cuantitativa, utilizaríamos lo que correspondería a una encuesta, pero como estamos trabajando desde la cualitativa, lo que buscamos entonces es que a través de las respuestas de cada uno de los participantes podamos entonces determinar cuáles son esas tendencias o características de sus respuestas y que obviamente nos permitan tomar decisiones. Dice entonces que la información recolectada describe características, experiencias, percepciones, opiniones, comportamientos y contextos sociales o culturales. Estas técnicas buscan entender el cómo y el porqué de los fenómenos, explorando las profundidades de los significados y procesos desde la perspectiva de los participantes. Entonces, recuerden que la técnica cualitativa no es solamente recopilar la información, sino analizarla e interpretarla. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacer sus implementaciones de sus técnicas, que sería la fase número 4, ustedes puedan entonces, cuando la vayan a analizar, puedan entonces codificarla, analizarla y poder entonces determinar esas tendencias en las respuestas que les permiten a ustedes comprender cómo van a solucionar su problemática. Porque a través de las respuestas es que vamos a entender o vamos a dar solución a los objetivos y obviamente a la pregunta de investigación que ustedes se plantearon. Algunas ventajas y desventajas de las técnicas cualitativas. Entonces tenemos que algunas ventajas es que permiten abordar problemas complejos como son el estudio de creencias, motivaciones o actitudes de la población, aspectos que serían difíciles de abordaje por medio de las técnicas cualitativas. Posibilitan la participación de individuos con experiencias diversas, lo cual permite entonces tener una visión más amplia de los problemas, permiten la generación de un gran número de ideas de forma rápida y disminuyen el tiempo para la toma de decisiones. Su realización suele ser sencilla, no requiere complicados diseños ni complicadas pruebas estadísticas y obviamente tiene un bajo costo económico. En las desventajas es que carecen de precisión como las técnicas cuantitativas y las conclusiones no son generalizables, claramente porque si yo voy a tomar, por ejemplo, un grupo de personas a las cuales yo voy a entrevistar, que por ejemplo sean mujeres de entre 22 a 34 años que tengan unas características, pues no puedo decir que todas las mujeres de la región van a tener esas situaciones, porque básicamente yo tomé un grupo muy pequeño de muestra para poder tomar las decisiones o para poder resolver la pregunta a la cual me estoy planteando. Estas son algunas de las técnicas que ustedes pueden emplear. Entonces, por ejemplo, entrevista estructurada y no estructurada. Observación sistemática y no sistemática, historias de vida, autobiografías, anécdotas, relatos, notas de campo, preguntas etnográficas, análisis de documentos de notas, archivos, cuestionarios, métodos sociométricos, inventarios y listado de interacciones, grabaciones en audio y video, fotografías y diapositivas, test de rendimiento, técnicas proyectivas y grupos vocales y de discusión.
Vamos a trabajar entonces o vamos a revisar unas que me parecieron como, no que las sean las únicas que puedan trabajar. Perdón, perdón. Sino que son las más comunes dentro de lo que corresponde a nuestra investigación cualitativa. Empecemos entonces con las entrevistas. Las entrevistas son las técnicas más empleadas en las distintas áreas del conocimiento. Se entiende como una interacción entre dos personas planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da opinión sobre un asunto y el entrevistado recoge e interpreta esta visión particular. En las entrevistas entonces tenemos que son dos personas en las cuales se ponen de acuerdo para hablar de una situación en conjunto o una situación específicamente. Por ejemplo, entonces, mire, vamos a hablar de la situación, no sé, yo puedo entrevistar, bueno, teniendo en cuenta la problemática que ustedes estén trabajando, ustedes pueden, por ejemplo, entrevistar si están trabajando alguna problemática institucional o de pronto gubernamental, entonces, profe, es que yo voy a entrevistar al alcalde, súper. Voy a entrevistar al gerente, no sé, de la empresa de basuras de mi municipio, súper. Voy a entrevistar, por ejemplo, a uno de los funcionarios que trabaja en, eso se puede hacer básicamente. No todas las veces uno va a entrevistar, por ejemplo, a la persona que viene siendo de pronto damnificada por la situación, sino a aquellas personas que pueda que tomen decisiones y para nuestro caso, ejemplo, pueden ser aquellas personas que en este momento estén con algún tipo de directriz frente a la problemática que estamos trabajando. Entonces, no todas las veces tenemos que salir a buscar muchas personas, sino que en las entrevistas que hagamos 3 o 4 entrevistas ya queda muy bien. Tenemos entonces los tipos de entrevistas. Hay entrevistas estructuradas, son aquellas entonces en las cuales usted lleva ya las preguntas predefinidas para que la persona con la cual usted va a sentarse a conversar le responda a esas preguntas. Esos tienen un orden y todas van encaminadas a la resolución de la problemática y de la pregunta. A veces uno comete el error, es que genera muchas preguntas, entonces pueda llevar 25 preguntas para una entrevista y pues resulta que la persona se va a cansar, ¿no? Una entrevista más o menos dura 1 hora, pero si usted pregunta y pregunta y pregunta, pues la persona se va a cansar en algún momento. Entonces, ¿qué es importante? Pues que usted organice bien las preguntas para que la persona tenga un hilo, ¿cierto? Que usted cuando esté preguntándole tenga un hilo conductor de las preguntas y que obviamente sean cortas pero concretas. Las entrevistas no estructuradas, dice que son las que se realizan con poca o ninguna preparación, siguiendo un formato más conversacional basado en los intereses y habilidades del participante. Si usted ya es ducho haciendo entrevistas, pues no las estructura, pero si es nuestra primera vez, pues nos toca escribirlas. Las entrevistas no estructuradas son aquellas en las que uno se sienta a conversar y van saliendo, va fluyendo, pero es cuando uno ya tiene como mucha experiencia, mucho bagaje en lo que corresponde a una entrevista o a hacer indagaciones que corresponden a la situación que estamos trabajando. Y finalmente tenemos entrevistas semiestructuradas. Dice que son una combinación de las dos, en las que el investigador comienza con un formato estructurado y también utilizan preguntas de seguimiento y debate. Entonces, mire que dependiendo cómo usted se sienta en ese momento para generar la pregunta, pues usted o la genera con la estructuración de su pregunta o básicamente entonces las va de pronto semiestructurando para que tenga una idea de lo que va a preguntar, pero no la lleva tan concreta para que en el momento de la conversación pues pueda ir fluyendo más. ¿Cuáles son los elementos claves de una entrevista? Entonces, obviamente las preguntas. Las primeras preguntas que se realizan en una entrevista son de corte sociodemográfico. Por ejemplo, eh, eh, no. Por ejemplo, entonces, edad, estrato socioeconómico, puede ser género,
puede usted preguntar si es casado, el nivel de escolaridad, se puede preguntar, ¿qué más podemos preguntar? Si vive en casa propia o arrendada. Esas preguntas obviamente van a depender de lo que usted está tratando de solucionar con su pregunta de investigación, pero son preguntas o las primeras preguntas que son de corte sociodemográfico son las que nos van a permitir después enmarcar la respuesta, es decir, mire, a los hombres que tienen estas características les está pasando esto, pero a las mujeres con esa característica les pasa esto, pero a las mujeres que tienen esta otra característica tienen otra situación. Entonces, eso nos va a permitir también hacer como un delimitamiento y poder determinar cómo está funcionando y cuáles son las situaciones que están presentando cada uno de ellos. Entonces, las primeras preguntas son de tipo sociodemográfico. Miren, en la casa acá estaba, yo sí sé, pero yo las había tenido por ahí. Edad, sexo, cuántos años tiene, trabaja, bueno, usted ya termina, si sexo, género, cuál es tu actividad laboral, de dónde eres, dónde naciste, dónde vives, cuánto tiempo llevas viviendo aquí, estudias, qué estás estudiando, si tiene pareja, si vive con ella, si está casado, desde cuándo, si tiene hijos, cuáles son las edades y cuáles son sus ingresos anuales. Estas son unas preguntas que se deben ir encaminando. Siempre se los voy a repetir y voy a ser intensa con el tema. Que deben dar respuesta a su problemática de investigación. Si a usted no le interesa o su problemática no necesita saber cuántos hijos tiene, pues no le vaya a preguntar. No hay ningún inconveniente. Pero si sí le sirve, pregúntele, porque eso también va a enmarcar las respuestas que le vaya a dar la persona. Bueno, si ustedes van a hacer entonces una grabación, pues ustedes le dicen a la persona, mire, yo voy a hacer una grabación, no sé si tengo inconveniente con eso. Hay personas que dicen, no, no hay problema. O no, no me grabe la cara, solo la voz. Bueno, listo, entonces usted graba solamente la voz. Para que pues usted también tenga claro que la persona, o usted le informe a la persona de lo que usted está haciendo, ¿no? Porque la grabación es muy importante porque cuando usted se siente a transcribir, pues es mucho más sencillo. Cuando usted se siente a interpretar las respuestas, obviamente va a ser mucho más fácil para que usted genere las respuestas. Los elementos de la pregunta, entonces acuérdese que después de hacer la investigación sociodemográfica, ya seguimos con las preguntas. Se desarrolla entonces el cuerpo de la entrevista, el conjunto de preguntas relevantes que busca dar respuesta a la pregunta de investigación y al problema inicial planteado por el investigador. Entonces, usted coge su pregunta y su problema y sobre ellas va a generar las preguntas. Hágase por ahí unas 30 preguntas y ya después con su grupo de trabajo empiezan a depurar para que solamente le queden entre 10 a 15. Ya más sería mucho tiempo y montonera y las personas se van a cansar. Entonces, móntese 30 preguntas y después en su grupo de trabajo empiezan a depurar. ¿Cuáles son como ese tipo de preguntas que ustedes tienen que hacer? Eviten las preguntas dicotómicas, que son las preguntas dicotómicas con las que las personas responden sí o no, ¿cierto? ¿Usted sabe qué es el sistema de seguridad social? Sí, ya. La persona no va a contestar más porque la pregunta no da para más. Pero si usted le pregunta, explíqueme si actualmente cotiza a seguridad social, EPS y pensión, pues la persona ya le va a interpretar, le va a contar, le va a decir, le va a contar muchas cosas. Entonces, dependiendo de la pregunta, va a ser la respuesta. Otra pregunta que nos puede funcionar. Cuéntame cuáles son los medios de pago que utilizas cuando realizas compras. Entonces, la persona le va a decir, mire, yo voy, vengo, ta, ta. Otra pregunta. Para usted, ¿qué es una barra brava? ¿Cierto? Si de pronto usted está investigando todo lo que corresponde a las barras de los grupos deportivos, ¿no? Eso son. Otra pregunta abierta. ¿Qué opina de calentamiento global? No, me parece que eso es una farsa. O no, me parece que eso es muy grave. Estamos acabando el planeta. Bueno, muchas respuestas que les pueden dar. Pero si usted quiere buenas respuestas, debe formular muy buenas preguntas. Después de que usted ya tenga sus preguntas, pues obviamente usted ya se va a ir a preguntarle a las personas que son objeto de su estudio.
Teniendo en cuenta entonces el objetivo de la entrevista cualitativa, que es comprender la realidad desde la experiencia, se generará entonces una explicación más rica y detallada de sus experiencias. Empezando entonces usted les va a decir, mire, mi nombre en este caso, mi nombre es Lina Cruz, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estoy haciendo una investigación sobre tal problemática y el día de hoy lo he invitado para que usted me ayude a dar respuesta a una serie de interrogantes que me han surgido a lo largo de mi investigación, ¿cierto? Pero no me voy a sentar, bueno, ¿qué hubo? A responder, ¿no? Porque pues la persona se va a asustar. Deben permitir entonces que su entrevistado opine de manera natural y no forzada, ¿cierto? Si la persona quiere contar, va a contar. Si la persona no quiere hablar, pues usted tampoco lo vaya a obligar porque pues tampoco le va a contar. No hay límites de tiempo. Una pregunta puede ser una respuesta, puede ser muy extensa, como hay respuestas que son corticas pero sustanciosas, o hay respuestas que no sirven. Pero pues eso usted ya lo va determinando cuando ya haga el análisis correspondiente. Trate de mantener el orden en el desarrollo de la entrevista. ¿Qué quiere decir? Pues que si usted ya lleva sus preguntas formuladas, pues trate de que todas las preguntas sean resueltas. ¿Por qué? Pues porque ese es el insumo para ustedes puede generar la conclusión. Entonces siempre trate de que si llevo 10 preguntas montadas, pues obviamente esas 10 preguntas sean las que me vayan a resolver. En caso, por ejemplo, de que surjan nuevos temas contemplando su importancia en su investigación, para profundizar o continuar con la siguiente pregunta. Si estás respondiendo una pregunta, ay Dios, es que me da como un ataque acá y por eso es que me toca correr. Listo, listo. Si en la respuesta de alguna de las preguntas que las personas le están haciendo sale algún tipo, por ejemplo, de subpregunta, usted determina si es prudente hacerla, teniendo en cuenta siempre su pregunta, la cual usted está resolviendo investigación. Si la considera pertinente, la hace. Si no, pues básicamente la omite, para que obviamente siempre usted tenga, es como el mando de su entrevista, porque basado en eso es que usted va a solucionar, recuerde, su pregunta y su problemática. Si usted no la tiene clara, pues entonces usted va a empezar a divagar en preguntas y respuestas y temas, pero si usted ya tiene claro más o menos qué es lo que necesita, pues va a ser mucho más sencillo. En el cierre, entonces pues usted no es que se levante y se vaya y pues adiós, no. Usted le agradece a la persona por el tiempo, por el espacio. Básicamente los entrevistados a los cuales estamos llegando son personas que son o son individuos que fueron de manera voluntaria, ¿no? Ustedes no les van a pagar, ni nosotros le estamos diciendo como profesores tienen que pagarle, no, para nada. Todo es de manera voluntaria, entonces es importante que obviamente sean ustedes generosos con el cierre de la persona y que obviamente la persona se sienta contenta con lo que contó. No debe ser una despedida definitiva, pues al investigador puede interesarle volver a preguntarle al informante después. Dice entonces, igualmente puede darse el caso de que el informante desee leer la entrevista transcrita y completar o matizar ciertas cuestiones. En estos casos no debe hacerse una demora temporal excesiva entre el momento de la entrevista y el reencuentro. El informante mostrará falta de apego y decepción si transcurren 6 meses o un año desde el primer encuentro. Puede pasar que después de que usted cierre la entrevista, a los días, la persona se comunique con usted y le diga, venga, me faltó contarle tal cosa. Entonces usted, si sabe que le faltó información por contarle, pues usted organice esos espacios para que esa persona pueda terminar de contarle algo que de pronto sea muy importante y muy valioso. No esperen lo que nos dice, hay mucho tiempo, pues porque obviamente ya va a perder interés en lo que corresponde. Esto ya hace parte entonces de la siguiente fase, ¿no? De la fase número 4, pero pues ya lo vamos preparando. Después de que terminemos la entrevista, ¿qué hay que hacer? Si la grabaron, escucharla nuevamente, hacer anotaciones en el cuaderno de campo sobre ideas que nos hayan surgido, observaciones, etcétera. Y muy rápidamente debemos hacer la transcripción del texto. Por eso es importante que ustedes puedan grabar la entrevista,
¿Por qué? Porque ya después van a hacer la transcripción de lo que cada una de las personas hicieron. Yo sé que hay unos programas, no me sé el nombre, que hacen la transcripción de esa información. Lo podemos buscar pues para que les ayuden a transcribir. Pero si no, pues nos toca con la grabadora, para adelante y para atrás, y transcribir en una hojita Word todo lo que nos respondieron. Para entonces, bueno, realizar la transcripción del texto para iniciar el trabajo sobre el material y valorar cambios en futuras entrevistas, temas emergentes sobre los que profundizar o incluso plantear al propio informante aclaraciones sobre alguna de las preguntas en una nueva cita. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, mis queridos compañeros, a lo que corresponde a las entrevistas? Preguntas, dudas, inquietudes en lo que corresponde a las entrevistas. Por acá tenía un video. La siguiente temática son los grupos focales. Entonces voy a mostrarles un video. Me dicen por favor si lo escuchan. Ah, pero yo apago esto y me dicen por favor si escuchan el video. Bien, gracias por participar en nuestro grupo, niños. ¿Escuchan el video? Sí, profe, se escucha bien. Listo. Entonces va. Sí, claro, sí, claro. Listo. Va. Bien, gracias por participar en nuestro grupo, niños. Vamos a presentarles algunos dibujos animados de Tommy y Daly. ¡De lujo! Queremos que nos digan qué piensan y sean muy sinceros porque nadie en el programa está espiando aquí ni nada. ¿Por qué estornuda el espejo? Es un espejo muy viejo, ¿sabes? A veces suena como si estornudara o tosiera o hablara en voz baja. Bien, tienen una perilla frente a ustedes. Si les gusta lo que ven, háganla girar a la derecha. Cuando no les guste lo que ven, gírenla a la izquierda. Pero ya sabe raro. No pueden probar la perilla. Oye, ¿qué te pasa? Sí, a todos les gusta Daly. A un niño le encanta el hombre fuerte. Entonces, ¿qué más quieren? Bien, ¿a quién le gustaría que Tommy y Daly se enfrentaran a problemas de la vida real como los que enfrentan ustedes? ¿Y a quién le gustaría justo lo contrario? Verlos en situaciones muy descabelladas con robots y poderes mágicos. Entonces, ¿quieren un programa realista, práctico y sincero, totalmente desquiciado y lleno de robots mágicos? Y también que ganáramos cosas por verlos. Ustedes no saben ni qué quieren. Por eso son niños, porque son estúpidos. Solo digan qué es lo que tiene de malo el maldito programa. ¡Mami! Disculpe, señor. Realmente no tiene nada de malo el programa de Tommy y Daly. Es tan bueno como siempre. Pero después de tantos años, los personajes no tienen el mismo impacto que antes. Eso es. Eso es, pequeñita. Salvaste a Tommy y Daly. Firme estos papeles que dicen que usted no salvó a Tommy y Daly. Encontré la forma de rejuvenecer el programa. Es tan simple que ustedes, escritores soquetes, no adivinaron. Necesitamos otro personaje con el que los niños de hoy sientan afinidad. Pero, ¿cree que sea prudente, señor? No quiero parecer presuntuoso, pero Tommy y Daly forman un dueto psicodramático. Esto no es arte, es negocio. ¿Qué? ¿Una mujer sensual, un pulpo corrupto? No. La cadena animal de dominio dice ratón, gato, perro. Un perro. ¿Un perro no es un poco previsible? En tus sueños, hablamos del perro original del infierno. ¿Cancerbero? Queremos un perro con actitud agresiva, burlón, impertinente. ¿Han oído la expresión vamos a darle? Pues ese es el perro que le da y le da duro, fuerte y constantemente. Es asertivo, ¿no? Pero claro, hablamos de un paradigma totalmente radical.
Disculpen, pero asertivo, paradigma, son palabras que la gente tonta usa para parecer importante. No es que la acuse de algo por el estilo. ¿Estoy despedido? Oh, sí. El resto va a empezar a buscar nombres para este perro terrible. Algo, no sé, digamos como Pucci, solo que más asertivo. Sí. ¿Qué les parece Pucci? Simplemente es maravilloso. No, no, no. Es un perro con actitud. ¿Qué quiere decir exactamente? Pues actitud. Bebé, gafas oscuras. Podríamos darle un contexto más boogie. Olvida el contexto, tiene que ser surfista. Dame un surfista buen tipo. Sí, pero con un 10 o 15% de rastafario. Creo que necesita un poco más de actitud. Sí, exacto, eso es. Eso, lo me tienes, encanta. eso es. Lisa, mira, van a meter otro personaje a Tommy y Daly. ¿El perro Pucci? Es un intento desesperado por elevar los niveles de audiencia. Listo. ¿Qué podemos encontrar acá? Obviamente, las características de nuestros grupos focales. ¿Tienen entonces definida la población? Sí, los niños. ¿Tienen una problemática? Sí, que ya no les gusta el programa. Tienen unas respuestas a partir de una serie de preguntas y sobre esas preguntas se generan entonces una nueva respuesta o una solución a la problemática. Un grupo focal, entonces, o de pronto, a diferencia de una entrevista, en un grupo focal, entonces manejamos muchas personas al tiempo. Dice entonces que un grupo focal es una técnica de investigación cualitativa que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas para discutir un tema específico en profundidad, donde se exploran percepciones, opiniones, creencias y actitudes de los participantes sobre un tema o un fenómeno. Entonces, cuando estamos en una entrevista, como estábamos viendo, estamos entonces el entrevistador y el entrevistado, y en un espacio organizado en donde no hay ruido y solamente estamos hablando las dos personas. En un grupo vocal está entonces el moderador y un grupo de personas seleccionados previamente. No es que vayan pasando por la esquina y venga, señor, no. Entonces ya previamente ha determinado quiénes son esas personas que pueden servirle teniendo en cuenta las respuestas, su información, su conocimiento del tema o de pronto su experticia o porque viven en la situación o porque de pronto esa persona lidera otro grupo, entonces sabe muchas cosas más. Un grupo de personas, como su nombre lo indica, grupo focal, en donde nos estamos focalizando, valga la redundancia, en una situación, problema, a la cual le vamos a dar respuesta a lo largo entonces del espacio. Las características de los grupos focales, entonces, la composición es que es de 6 a 12 personas con características similares o heterogéneas según el objeto de estudio. Ya más de 12 personas son difíciles de manejar porque cuando usted lanza la pregunta, pues van a haber personas que no contesten o van a haber personas que hablen mucho. Entonces usted determine cuántas personas son como las convenientes para que se pueda manejar y que obviamente todo el mundo pueda participar. El moderador es una persona que guía la discusión, fomenta la participación y asegura que el grupo se mantenga enfocado. Porque pasa es que alguna cosa empiezan a hablar. Yo hice un grupo focal cuando estaba en la especialización. Nosotros estábamos haciendo la investigación en una vereda en el llano acerca de la calidad de vida de las mujeres, no me acuerdo, de las mujeres monoparentales, jefes de hogar, y eran mujeres rurales, entonces tenían unas características específicas. Entonces, cuando uno lanzaba la pregunta, había mujeres que nos contestaban rápido, pero había mujeres que no contestaban. Entonces, íbamos llevando como el conteo y les pusimos un número. Entonces, 1, 2, 3, para que no nos pidieran el nombre, para que no, pues, no se sintieran de pronto como coaccionadas, ¿no? Entonces, bueno, y ahora, ¿qué pasa con la mujer número 5? ¿Cómo le pareció la pregunta? ¿O cómo usted que sabe de la pregunta o que sabe de la temática?
Hay mujeres también que empiezan a hablar y hablar y hablar mucho, o hay personas que hablan mucho y la conversación se va por otro lado. Entonces el moderador debe nuevamente retomar todas las personas que están en el grupo para que no empiecen a divagar en información que de pronto no les sirva a usted. En el entorno es un ambiente cómodo y relajado para fomentar la participación abierta. Un salón, una sala, o si ustedes tienen acceso, por ejemplo, a un salón comunal, donde ustedes puedan grabar. Importante que también puedan grabar las respuestas. No necesariamente las personas, pero sí las respuestas. La duración es entre 1 y 2 horas. Ya más tiempo se cansan. Algunas ventajas y desventajas de los grupos focales. Entonces, en las ventajas encontramos es que hay interacción con los participantes. Los debates generan más ideas y perspectivas. Hay una riqueza de datos. Los participantes pueden explicar con más detalle sus pensamientos y sentimientos. Hay una flexibilidad que se puede adaptar a explorar diferentes aspectos de un tema y hay observación de dinámicas sociales. Permite ver cómo las personas interactúan y cómo influyen entre sí. En las desventajas, hay una dependencia de la habilidad del moderador. El éxito del grupo focal depende de gran medida de la capacidad de moderar la discusión de manera efectiva. Si usted es una persona que se pone nerviosa cuando hay muchas personas, pues obviamente no se meta a moderar el grupo focal. Usted puede servir de observador. O si usted es una persona que habla mucho, mucho y habla y habla y habla y no deja hablar, tampoco. Toca una persona que tenga la posibilidad de llevar el orden y el control, pero que asimismo vaya llevando la información dependiendo de lo que ustedes vayan anotando o lo que vayan necesitando a lo largo de la investigación. Posible influencia de participantes dominantes. Algunas personas pueden dominar la conversación limitando la aportación de los demás. Lo que les decía, hay personas que hablan mucho y hay personas que no hablan nada. Entonces tienen que mantener el equilibrio para que las que hablen mucho le den como esa confianza a las que hablen poquito y que obviamente ellos también puedan opinar. El tamaño limitado de la muestra. Aunque se puede obtener información rica, los grupos focales suelen ser pequeños, lo que puede no representar a toda una población. ¿Cuál es el proceso para realizar un grupo focal? Entonces, planificar, definir el tema, los participantes y los objetivos. Recuerden siempre, partan de su pregunta de investigación. A estas alturas ya ustedes la tienen clara. O si tienen dudas sobre su pregunta, pues contacte a su tutor para que la puedan pulir y que les quede perfecta. Seleccionen los participantes, escojan a los individuos adecuados para el estudio. 3. Desarrollen la guía de discusión. Creen un conjunto de preguntas abiertas que guíen la conversación. Lo mismo que en la entrevista. Usted individualmente haga muchas preguntas y ya cuando estén en grupo de trabajo, pues ya van puliendo qué preguntas son las que son más convenientes y cuáles les pueden funcionar mejor. El moderador, la moderación, perdón. Perdón. Entonces, la moderación. El moderador facilita la discusión y asegura que todos tengan la oportunidad de hablar. Tienen análisis de los datos, transcripción y análisis de la información, identificando temas recurrentes. Por eso les digo que es muy importante que graben, porque cuando usted graba puede volver a escuchar, interpretar y cuando esté transcribiendo, obviamente es mucho más fácil codificar. De grupos focales y entrevistas, mis queridos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ha sido claro? A pesar de mi espectacular voz el día de hoy, ¿vamos bien en lo que corresponde a esas dos técnicas que hemos revisado o alguna que tengan alguna pregunta o que de pronto no les haya quedado claro? La vamos bien, mi apreciada profe y equipo. Listo, mis profes. Entonces vamos con la tercera técnica, que es el diario de campo. Entonces, si ustedes se van dando cuenta aquí en la imagen, el diario de campo, como ustedes lo pueden trabajar en un cuaderno, en unas hojas,
en un lugar donde no se les vaya a perder. Y si se dan cuenta, por ejemplo, tiene imágenes, tiene letreros, tiene estamentos, como por ejemplo las iglesias, tiene, por ejemplo, edificios, tiene un sinnúmero de elementos que para el que está haciendo el diario de campo son importantes y necesarios presentarlos, porque también van respondiendo la pregunta de investigación. Es más bonito escribir que hacerlo a computador, ¿no? Porque pues en el computador uno escribe, pero no puede como resaltar, como marcar la información que usted quiere presentar. Entonces, para aquellos que van a hacer diario de campo, pues cojan un cuaderno que ya tengan por ahí organizado y ahí van marcando la información. Un diario de campo básicamente lo utilizamos o lo podemos trabajar cuando de pronto no tenemos acceso a las personas que nos podrían dar respuestas. Es el caso, por ejemplo, me acuerdo que en la clase, o nada, perdón, en la webconferencia anterior, alguien nos decía que quería hacer una investigación sobre el acceso de las personas en condición de discapacidad a un sistema de transporte. Entonces yo solita decía, pero bueno, para entrevistarlas, para hacer todo el tema es complicado. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, un diario de campo. Entonces, cuando me estaba montando la presentación del diario de campo, me acordé de la persona que decía esa, porque lo puede trabajar de esa manera. Entonces, por ejemplo, me voy a ir 3 veces a la semana a una estación específica o a 2 estaciones y voy a empezar a determinar en una hora específica, no sé, de 8 a 9 de la mañana, voy después de 2 a 3 o de pronto voy de 6 a 7 y empiezo a escribir lo que yo veo. Ah, miren, las personas sí pueden entrar, las personas no pueden entrar, voy graficando, voy dibujando, voy registrando mucha información de mi problemática que estoy trabajando. Entonces, cuando usted no tenga acceso a los entrevistados, cuando no tenga acceso a personas que puedan participar en los grupos locales, también puede utilizar un diario de campo. Un diario de campo, entonces, es una herramienta que utiliza el investigador para registrar de manera sistemática, detallada, todas las observaciones, reflexiones, emociones, contextos y acontecimientos que ocurren durante todo el proceso de investigación. Es un registro personal y directo que permite capturar la experiencia en tiempo real. A diferencia de la investigación cuantitativa, que por ejemplo cuando usted está entrevistando, usted no puede hacer parte de la entrevista porque pues no es conveniente que usted lo tome personal. En este tipo de investigaciones, usted sí se espera que usted también pueda generar esos sentimientos y esas emociones a lo largo entonces de lo que generamos o de lo que estamos trabajando, a lo que estamos investigando y a lo que estamos también observando a lo largo del proceso. Que incluyen en un diario de campo. Entonces incluyen descripciones detalladas del ambiente, personas, acciones y eventos observados, notas sobre el contexto, lugar, fecha, hora y condiciones, reflexiones y pensamientos personales del investigador, incluyendo emociones y suposiciones. También incluye interpretaciones preliminares que pueden orientar el análisis posterior y preguntas o dudas que surjan durante la observación. Usted las anota. Todo eso lo anota y eso hace parte del diario de campo. Las ventajas, obviamente, es una fuente rica y auténtica de datos, permite un seguimiento longitudinal de la investigación, o sea, a mucho tiempo, facilita la triangulación de los datos y ayuda a mantener la rigurosidad y la transparencia del estudio. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, ser constante y escribir el diario de campo lo más pronto posible, después de la observación, porque recuerden que la observación también es una técnica de la investigación cualitativa. Entonces, usted observa, escribe en su diario de campo y ahí mismo va interpretando y va analizando y se va cuestionando. Ser objetivo, pero también honesto con las propias percepciones, organizar las notas para facilitar el análisis posterior y utilizar el lenguaje claro y detallado. Es como las recomendaciones para el diario de campo. Este vendría siendo, por ejemplo, cuando usted primero escribe como loco, tan. Tiene su cuaderno, usted dibuja, usted hace todos sus garabatos, hace sus preguntas y todo lo que corresponde. Cuando ya usted lo vaya a presentar como una herramienta que implementó, pues este sería como el formato que usted le podría dar.
Como en las entrevistas tenemos la transcripción, en el diario de campo entonces tenemos como este cuadrito tan bonito, el cual usted le puede funcionar para presentar sus análisis o sus interpretaciones. En este formato de diario de campo, pues les presento este, pero hay muchos más, o de pronto usted puede quitar una columna, poner otra, u otro tipo de pronto de criterio que le parezca necesario, pues lo puede incluir ahí, puede quitarlo, puede ponerlo, eso sí ya está a disposición de lo que usted haya encontrado. Tenemos entonces como criterio fecha, hora, lugar, un contexto o situación, observaciones detalladas, reflexiones personales e interpretaciones y preguntas o dudas surgidas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la observación se realizó el 6 de noviembre del 2025 a las 10 de la mañana en una escuela. ¿Qué hizo? Observó en clase de ciencias con 10 alumnos, con alumnos de 10 años. ¿Qué observó? Los niños participaron activamente, se notó entusiasmo en la mayoría y algunos alumnos estaban distraídos. Eso fue lo que vio. ¿Qué se reflexiona o qué está pensando la persona? Dice, me pregunto si el entusiasmo está relacionado con la dinámica del profesor o con otro tema, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en esta fecha, los estudiantes pueden estar muy contentos porque ya la siguiente semana va a ser semana de receso. Entonces resulta que están no contentos por el profesor, sino porque resulta que ya son las últimas clases antes de irse a vacaciones. Y la pregunta que se plantea el investigador es, ¿cómo afecta el ambiente físico al comportamiento? Entonces, quién sabe si de pronto la investigación puede ser, por ejemplo, si es una escuela que se esté cayendo. Entonces resulta que es haciendo la investigación de que si la estructura afecta a la persona o a los estudiantes en específico y cómo se está relacionando con lo que el profesor está haciendo. Entonces, mire que dependiendo la problemática, es que obviamente van a salir todas las anotaciones que van surgiendo a lo largo de la observación. Otro ejemplo, por ejemplo, situación económica en una plaza de mercado. Mire, esta ya es escrita solamente e interpretada. Fecha, 6 de octubre, hora, 9 de la mañana. Lugar, Bogotá, plaza de mercado en Palo Quemado. Observación o contexto. Observación de vendedores y compradores en el mercado local de Palo Quemado. Observaciones. Muchos vendedores ofrecen descuentos o promociones para atraer clientes. Los compradores negocian precios constantemente, especialmente en productos frescos. Se notan menos compradores que hace unos meses según comentarios de los vendedores. Algunos puestos tienen menos variedad de producto, probablemente por la dificultad en la cadena de suministro. Se escucha conversaciones entre vendedores quejas sobre el aumento de los precios de insumos. ¿Qué reflexiones se hace la persona? Dice, parece que la situación económica está afectando tanto la oferta como la demanda en el mercado. La negociación constante refleja la sensibilidad al precio de los compradores, posiblemente por limitaciones económicas. La reducción en la variedad de productos puede indicar problemas en la producción o distribución local. ¿No? Esas son unas reflexiones que él tiene a lo largo de su análisis o a lo que pudo observar en la plaza de mercado. ¿Qué preguntas o dudas le surgen? Por ejemplo, ¿cómo ha afectado la inflación local a los pequeños comerciantes en los últimos meses? ¿Qué estrategias están utilizando los vendedores para adaptarse a la nueva situación económica? ¿Y cómo afecta esta situación a la nutrición y alimentación de las familias que compran en el mercado? Entonces, mire que de una situación muy pequeña que uno dice, bueno, es que estoy parado acá mirando y anotando, puede salir un sinnúmero de información que es muy útil para resolver su pregunta de investigación. Listo. Vamos por acá. Vamos entonces con la cuarta técnica que me pareció conveniente que de pronto ustedes la pueden utilizar. No necesariamente que sean las que vayan a utilizar, sino que me parecieron muy importantes, interesantes y diferentes a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Esto se llama historia de vida.
La historia de vida entonces nos dice que es una técnica cualitativa que consiste en recopilar relatos detallados y personales de la vida de una persona para comprender su experiencia, contexto social y cómo ciertos eventos o circunstancias han influido en su vida. A través de las entrevistas abiertas y profundas, el investigador recoge estas narrativas que permiten entender procesos, significados y transformaciones desde la perspectiva del sujeto. No sé si ustedes en esta semana vieron en noticias mentiras, creo que fue como en un programa que dan los fines de semana, es que no me acuerdo, Informantes o Infiltrados, que no me acuerdo, ese confundo ese nombre. Y era que ellos estaban haciendo ¿cómo se le dirá? Era como unas fotografías de personas que habían sido desaparecidas por el conflicto armado y las ponían junto como a un plato de comida que era su preferido. Entonces, a través de esa imagen estaban relatando que o estoy esperando a mi familiar, a mi ser querido, para ofrecerle este plato de comida que yo sé que es su favorito, porque lo sigo esperando. O también puede decir que fue su último plato de comida antes de que se haya ido y desaparecido. Entonces, mire que cada uno de esos relatos, esas imágenes, es una historia de vida, porque aunque tiene un enlace común, que es, por ejemplo, que tienen una persona que no se encuentra en sus hogares o que de pronto no aparece, tienen una reflexión a lo largo entonces de la historia que están mostrando, ¿no? Porque pueda que sea repetitiva, no, resulta que salió, bueno, lo que haya pasado, independientemente del conflicto que se hayan de pronto enmarcado en esa desaparición, pero es una historia personal, es una historia que no se repite porque todas las historias son diferentes y permiten entonces hacer como esa individualización y comprender qué es lo que está pasando y hacia dónde quieren ir los individuos, dependiendo entonces cómo las puertas se le vayan abriendo. Entonces, en estas historias de vida, pues obviamente ustedes no van a generar una reflexión, obviamente, o si se esperaría que logren hacer una reflexión, pero teniendo en cuenta la problemática que ustedes están presentando. ¿Para qué sirven entonces las historias de vida? Tengan en cuenta que la historia de vida hace parte entonces como de ¿cómo se le dirá ya? Esa caracterización a una persona específica con unas características específicas, porque tiene por ejemplo, una historia de vida, hay la redundancia, muy difícil, o porque de pronto, a pesar de las circunstancias, ha sobrellevado de mejor forma esas situaciones y ha, por ejemplo, obtenido muchos premios, muchos galardones, o por ejemplo, es una persona que a pesar de las circunstancias tuvo una muy buena solución, o una persona que ayudó a otros a salir de una circunstancia. Entonces, dependiendo de lo que usted esté viendo en esa persona, como individuo, como transformador o como solucionador de un problema, pues así mismo es como usted vaya a llevar la entrevista. En esta historia de vida, entonces se mezclan dos, ¿no? La entrevista y lo que corresponde a la historia de vida, porque ya no va a entrevistar usted a 10 personas, va a entrevistar solamente una porque tiene una información muy valiosa que le va a solucionar a usted la problemática como tal. ¿Para qué sirven? Entonces, explora experiencias individuales y cómo se relacionan con contextos sociales más amplios, comprende procesos de cambios o continuidad en la vida de una persona, capturan detalles ricos y complejos sobre la identidad, cultura y relaciones, y da voz a personas que muchas veces son invisibilizadas o poco escuchadas. No sé si ustedes han escuchado a las parteras que están en la costa pacífica de Colombia. Ellas tienen una agremiación de parteras, porque resulta que pues como tenemos una situación de pronto, sí, una situación geográfica, ¿no? Que el Chocó está dividido, o sea, o está muy lejos del resto del país por la selva. Cuando las mujeres quedan embarazadas y no tienen acceso, por ejemplo, a un médico, pues lo más rápido y lo más constante es buscar una partera. Eso viene haciéndose muchos años, pero con la llegada, digamos, con la llegada del desarrollo
entre comillas, muchas de ellas han sido excluidas porque pues la medicina tradicional dice, no, aquí lo que sirve es lo que yo digo. Y pues no tienen en cuenta que hay unas tradiciones de nichos. Entonces, las parteras, para no perderse ni de pronto para que no sean olvidadas, ellas se agremiaron. Ellas tienen como la agremiación de parteras de la costa pacífica. Y entonces, han aprendido de la medicina tradicional y la medicina tradicional ha aprendido de las parteras las diferentes técnicas que tienen, cómo las investigan, cómo lo hacen, y ya no son enemigos, sino por el contrario, ya son o sea, son como una llave. Entonces, alguna vez, no me acuerdo que vi la historia de una muchacha que llegó a una partera, entonces ella empiezan a hacerle como la revisión de su barriga, y le dice, ¿usted ya fue a la ecografía? No, yo no he ido. Entonces le dice, bueno, la próxima vez que venga, si no trae la radiografía, no la puedo atender porque necesito mirar cómo está el bebé. Entonces, mire que ya no es solamente yo decirles que yo soy parte del punto, sino que también utilizo las técnicas de la medicina tradicional, que son como las que conocemos, pues para que mi teoría o mi práctica ancestral pueda ser mucho más fortalecida. Entonces, esas historias de vida pueden ser también de un grupo de gremio que tenga una situación que haya sido muy buena o de pronto que haya sido muy mala, pero que haya mejorado a lo largo del tiempo. Dice entonces, ¿cómo se recolecta la información en esta técnica? Entonces dice que mediante entrevistas semiestructuradas o abiertas, en las que se invita a las personas a contar su historia de vida en sus propias palabras. El investigador entonces puede guiar la conversación con preguntas claves, pero dejando que el relato fluya libremente. Y lo mismo, se pueden usar grabaciones para registrar la entrevista y luego transcribirlas para el análisis. Un ejemplo, contexto de la investigación. Investigar cómo ha cambiado la vida de una mujer agricultora, así, en una comunidad rural tras la implementación de un programa de desarrollo agrícola. Entonces, mire que ahí tenemos caracterizada una mujer agricultora en una comunidad específica después de que implementaron un programa de desarrollo agrícola. Entonces, por ejemplo, se llama María, tiene 45 años y vive en la comunidad rural de San Pedro en el municipio de Cabrera, Santander. ¿Qué nos dice María? Entonces nos dice, mire, nací y crecí en esta comunidad, aprendí a sembrar junto a mi madre desde niña. Cuando era joven, no había muchas oportunidades para nosotras las mujeres. Todo cambió hace 5 años cuando llegó el programa de desarrollo agrícola. Nos enseñaron nuevas técnicas y me dieron semillas mejoradas. Al principio tuve miedo, no sabía si funcionaría, pero ahora mi cosecha ha aumentado y puedo vender más en el mercado. Esto me ha permitido enviar a mis hijos a la escuela y comprar medicinas cuando se enferman. Sin embargo, todavía hay dificultades como la falta de agua en la época seca y a veces siento que no me escuchan en las reuniones comunitarias porque soy mujer, pero sigo luchando por salir adelante. Entonces, reflexiones del investigador. Esta historia muestra cómo la experiencia personal de María está entrelazada con cambios sociales y económicos de la comunidad y también revela las barreras de género que enfrenta. Entonces, mire que con un texto pequeñito que, por ejemplo, nos dio la participante, podemos sacar muchísima información. Por ejemplo, aquí dice que le compran medicinas, entonces uno dice, ay, o sea que no tienen EPS, ni contributiva ni subsidiada. Entonces, ahí hay otra investigación que no le escuchan la voz, entonces también hace falta entonces o de un empoderamiento femenino o la apertura entonces de los espacios de discusiones dentro de mujeres y de hombres. Mira, acá dicen semillas mejoradas, o todo lo que corresponde a la investigación agrícola y en el tema entonces también de los abonos y bueno, todo lo que está funcionando para que haya mejoras en el tema de cosechas. Entonces, mire que de un texto pequeñito, todo lo que podemos ir sacando para ir solucionando nuestra pregunta de investigación. Hasta aquí, mis queridos compañeros. ¿Alguna pregunta, dudas, inquietudes? Vamos a mirar aquí la guía. Venga, a ver si han escrito algo, mis queridos. No, nada.
Bueno, no sé si me están entendiendo o está muy complicado o está muy fácil, ¿no? Entonces pueden decir, no, profe, está súper fácil. O no, profe, eso está muy terrible, yo no lo entiendo. Vamos muy No bien, por, profe. no por mi Tranquis. voz, sino por el tema. Dice entonces, revisemos la guía rápidamente. Dice entonces que estamos en la fase número 3. Recuerden que esta pesa 125 puntos. Empezó el 29 de septiembre y finaliza entonces el 27 de octubre. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que esperamos? Entonces, el estudiante podrá comprender los diferentes métodos de captura de información en investigación cualitativa en relación con la identificación de un problema de investigación para que desarrolle una investigación sobre el desarrollo económico. Dice entonces que tenemos dos espacios. Uno que es los aportes individuales y los aportes colaborativos. Entonces recuerden que el aporte individual es resolver la pregunta saber tipo PRO, teniendo en cuenta que son múltiples opciones de respuesta, pero una solamente es la verdadera. De esa justifica por qué sí y también justifica por qué no. Recuerden también el uso de normas APA para que obviamente no nos quede por ahí nada pendiente. En la parte número 2 nos dice entonces que partiendo de la lectura realizada en los contenidos de la unidad número 2, cada estudiante elabora y presente el desarrollo de la tabla número 3, identificación de las herramientas mixtas y cualitativas, con el análisis de 4 herramientas y las comparten en el foro. Entonces, yo ya les dije 4, miren a ver si ustedes escogen las mismas o de pronto buscan otras. ¿Qué hay que hacer entonces? Diligenciar el cuadrito, identifiquen cuáles son las herramientas, si es de enfoque mixto o cualitativo, qué es la herramienta, qué características tiene, cuáles son las diferencias significativas con otras, si hay una similitud con otras herramientas y referencias APA, para que no se les vaya a olvidar, por favor. Posteriormente, vamos a revisar entonces en las actividades colaborativas. Entonces, espérenme por acá. Las actividades entonces colaborativas que debemos hacer. Ya tenemos entonces identificado cuáles son entonces esa pregunta de investigación que ustedes están trabajando. Yo escucho algo por acá, ¿cierto? Espérenme, yo reviso. Porque si a mí no me escuchan, después es más difícil. Ah, no, creo que ya se fue. Algo quedó pendiente por ahí. Alguien estaba con el micrófono abierto. No es que me incomode, sino que con el ruido no me escuchan. Sí, con esta voz tan maravillosa, pues no me van a escuchar. En la actividad colaborativa, entonces ustedes ya tienen identificados unos marcos conceptuales en donde ustedes tomaron un montón de teóricos que estaban hablando del tema y los presentaron. Ahora vamos a generar el marco teórico. En el marco teórico vamos a tomar de todos esos que ustedes investigaron, vamos entonces a escribir cuáles son como esas fuentes confiables, como nos dice aquí, que se están relacionando estrictamente con el tema y con toda la información que ustedes necesitan abordar para dar respuesta a su interrogante. Entonces, nos dice que construya el marco teórico a través de libros, artículos, tesis y fuentes confiables relacionadas con el tema, centrándose en conceptos claves, teorías y estudios previos o similares. Y explique entonces cómo estas teorías o estudios se relacionan con el problema de investigación a través de lo que dicen los autores, pero no copien. Use sus palabras, resumen e implementen las citas correctamente. Por ejemplo, este es un ejemplo de un fragmento de un marco teórico. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación predominante en la vida de los jóvenes. Antes 2011. Según Kaplan y Kainen, 2010, estas plataformas permiten la creación e intercambio de contenido generado por los usuarios. Diversos estudios han analizado su influencia en el ámbito educativo, encontrando tanto efectos positivos como negativos. García y Ruiz, 2018. En este contexto, es relevante explorar cómo estas plataformas afectan el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Entonces, mire que acá en este párrafo hicimos 3 citas de los autores, teniendo en cuenta pues normas APA, y tenemos entonces citación de manera, ay, es que eso tiene un nombre,
Eh, ay, juempuchica, se me olvidó. La citación es así y cuando están las citaciones dentro del texto. Bueno, eso tiene un nombre, se me acaba de olvidar, pero entonces para que vayan aprendiendo cómo ir citando dentro de la información. Elba, señora. Buenas noches, profe. Teniendo en cuenta que en la fase 2, pues consultamos alrededor de 20 artículos, ¿no? Podemos, como dice usted, escoger los que más tienen que ver con nuestro tema y quedarnos con los más principales. Claro, su merced. La idea entonces es que cuando usted tomó tantos autores es para que obviamente usted tenga una visión amplia de la temática, pero en el marco teórico ya usted va únicamente a tomar los que aparte de hablar del tema, van a hablar también y van a dar también respuesta a la problemática que su merced se creó o se generó en el grupo de trabajo. Entonces, de los 20 que su merced tomó, básicamente tome los que sí certeramente están hablando de la problemática y le van a usted a ayudar a dar respuesta a la misma. Listo, profe, muchas gracias. Claro que sí, su merced. Sigamos revisando la guía. Entonces ya sabemos el marco teórico. Primero hicimos el marco conceptual y ahora hacemos el marco teórico que ya es centrados básicamente en su problema, porque el otro hablaba como de un contexto muy amplio. En este marco teórico ya estamos hablando del problema específicamente que usted está abordando y cómo otros autores lo han abordado para que también usted se vaya organizando y vaya dándole luz a la respuesta. Nos dice entonces, con base en la fase número 2, de manera grupal, seleccionen una herramienta cualitativa para su propuesta de solución. Usted va a escribir, teniendo en cuenta nuestra temática o nuestra pregunta de investigación que es tal, vamos a seleccionar esta herramienta. Esa es la frase que usted tiene que ahí, o ese párrafo es lo que tiene que escribir ahí, para que el profesor sepa qué fue lo que usted escogió. Una entrevista, un grupo, una observación, análisis de contenido, narrativas, historias de vida, diario de campo, de todas estas que yo les presenté acá, porque sé que hay más, obviamente. De todas estas, ¿dónde estará? Acá. De todas estas que yo le presenté acá, usted escoja una. No vaya a escoger más porque por tiempo no nos da. Entonces usted escoge, por ejemplo, historia de vida, es porque usted ya tiene claro que va a encontrar unas personas específicamente con unas características específicas a las cuales usted les va a desglosar la historia básicamente o su vivencia a lo largo del tiempo. O si usted dice, profe, es que nosotros vamos a trabajar diarios de campo. Entonces recuerde que el diario de campo también tiene una estructura. Entonces es importante que la reconozcan y que la puedan empezar a trabajar. Si vamos a hacer entrevistas, pues obviamente identifiquen qué tipo de entrevista van a trabajar y obviamente si tienen las personas a las cuales pueden entrevistar, ¿no? Porque es como lo más importante. Lo mismo en grupos locales y lo demás. De todas estas, ustedes van a escoger una, solamente una. Después de que escojan esa herramienta cualitativa, van a construir la herramienta cualitativa. Esa herramienta les va a permitir recolectar información en la población identificada para dar respuestas a la investigación. Entre 6 a 8 preguntas del tema a investigar e identificación demográfica. Entonces, en esta fase es muy importante que esa herramienta cualitativa les quede muy bien montada para que cuando en la siguiente fase le vayan a implementar, pues no vayan a tener ningún tipo de dificultad. ¿Cuál sería mi recomendación? Que para la próxima encuentro con su tutor en los IPAs que los profes están programando, ya usted por lo menos lleve un bosquejo de la construcción de su herramienta cualitativa, para que en ese espacio, en esa sesión, obviamente puedan ir detallando, ir revisando cuáles son esas preguntas, hacia dónde usted se va a enfocar o si de pronto se está yendo por otro tema, que obviamente usted ya tenga mucho más clara la información. Entonces, saber pro, que es la pregunta, el cuadrito identificando las técnicas, marco teórico, identifica la herramienta cualitativa y la construye. Hasta aquí llegaría esta fase número 3. Preguntas
¿Dudas, inquietudes, aclaraciones? No sé si tiene Buenas noches. Sí, señor. Mucho gusto, mi nombre es Onaide Bravo. Tutora, o sea, tengo como que una preocupación, porque la verdad es que esta fase 3 desde el punto 3 es la continuidad de la fase 2, ¿cierto? Claro, su merced. Entonces, pues hasta la presente le digo algo, me muestro preocupado porque es que yo presenté el trabajo de manera individual. Y tres participantes creo que cada uno lo presentó de manera individual porque uno no dejó forma de comunicarse con él. Y el otro pues también tomó la decisión. Entonces yo le escribí al profesor desde el 17 de septiembre y hasta la presente no me ha contestado si debía presentarlo solo. De todas maneras, yo mandé el trabajo de forma individual, pero tampoco lo ha calificado hasta el momento. Entonces, Su merced, como me muestro su merced, preocupado. me hace un favor. Su merced, escríbame a mí directamente. Me dice, profe, mire, tengo esta situación, tan, 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 tan. Y yo escalo la información para saber qué pasó. ¿Quién es tu tutor? El profesor Dagoberto Valencia. Ah, ok, sí. Es que el profe está un poquito demorado en calificar porque tiene una serie de situaciones. Pero cuando tengan este tipo de situaciones, nosotros tenemos como docentes 24 horas para contestarles. Si ustedes después de generar la solicitud al docente tutor no les responde, por favor me escriben que yo soy como el siguiente conducto. No es que sea la jefe del profe, no, no, no. Yo soy como el otro conducto. Entonces usted le escribe primero a su tutor. Si el tutor no le contesta en 24 horas, me escribe a mí para yo poder hacer el seguimiento. Porque imagínate, tú me dices que desde el 17 de septiembre fue que le escribiste. Sí, claro. Imagínate, ya va a ser un mes y no te han dado respuesta y yo no sabía de la situación. Si no me comentan, pues obviamente yo asumo que todas las cosas están bien. Porque cuando ustedes le escriben a su tutor, a mí no me llegan los mensajes. Entonces, por favor, su merced, escríbame a mí y miramos cómo solucionamos. Pero ahí yo tengo una pregunta. Su merced, el inconveniente que me dice es por lo que no te han calificado o porque tienes que hacer la actividad individual. Por las dos cosas. Porque es que de todas maneras uno recibe retroalimentación de la fase 2. Sí. Así como, entonces, pues esa es otra cuestión también. Yo envié los aportes al foro y tampoco hubo retroalimentación por parte del tutor. Lo mismo, cuando pase eso me escribe. Pero entonces, ¿cuál es mi recomendación, Osdaire? Dado que el grupo de trabajo no está participando, porque básicamente es que los compañeros no lo están haciendo, su merced trabaje solito, no, no inconveniente. Si su problemática es muy complicada, pues básicamente usted utilice una herramienta que no sea tan difícil para recolectar la información y solucionar la problemática o la pregunta que usted ya se planteó. Entonces, ¿no está complicado? No, porque tenemos el tiempo, gracias al universo, tenemos esta conferencia bien rapidito y que usted ya se vaya encaminando. Y yo espero entonces que su merced me escriba, yo le respondo a través de la mensajería a ver qué nos dice el profe. Y si, por ejemplo, de aquí al viernes no nos dan respuesta, su merced envíeme su trabajo y lo revisamos y seguimos y continuamos con el proceso para que no se quede varado, ¿le parece? Y claro, muy amable. Muchas gracias. Listo, claro que sí, con mucho gusto. Virginia me dice, seguimos trabajando en el tema que trabajamos en la fase 2, ¿verdad? Sí, Virginia, la idea es que esto es un proceso acumulativo. Entonces, en la fase 1, usted identificó que esa es su investigación. En la fase 2, usted se planteó una problemática. En grupo de trabajo identificaron una problemática de los que se presentaron. Y en la fase número 3, entonces ya ustedes van empezando a pulir esa investigación. A menos de que el tutor le haya dicho que eso no nos sirve, continúen con la fase número 2. Sí, continúen trabajando de la fase número 2, seguimos a la fase número 3. Sí, señora. Él va, señora. Profe, implemento, pues para mi caso yo escogí desde la fase 2 entrevistas no estructuradas, ¿no? Porque dice que son como más libres y yo voy a entrevistar a 9 estudiantes de grado décimo acerca del tema cómo le gustaría recibir las clases de inglés, porque pues muchos estudiantes son apáticos y entonces
cuando dice y que uno tiene que relacionar esto con el desarrollo económico, pues yo pensaría en sustentar de que esto se relaciona en base al desarrollo económico, porque los estudiantes que le cogen apatía al inglés en décimo, generalmente en 11 sacan una baja puntuación en las pruebas ICFES y pues digamos su calidad de vida desmejora porque digamos con ICFES bajitos ellos no entran a la universidad. ¿Será que estoy bien, profe? Sí, claro, esa es una consecuencia de cuando uno le coge desinterés a una, de pronto no es una materia, sino, sí, a un, ¿cómo se le dirá? Cuando uno aprende inglés, a una habilidad, ¿cierto? Porque aprender otro idioma es como una habilidad, se vuelve como, se vuelve ya algo muy personal. Entonces, esa respuesta que su merced me está dando de esa consecuencia está muy chévere, sí, esa me gusta, esa me parece interesante, Elba. Pero tenga en cuenta también que bueno, ya su merced tiene por ahí en su cabeza qué podrían responderle, pero esperemos que le responden los estudiantes cuando su merced los entreviste o les haga el grupo focal, a ver si de pronto ellos le dan otro tipo de respuestas, pero sí, está chévere, Elba, está bien encaminada, sí señora. Esa era otra inquietud que yo tenía. Pues yo como que las entrevistas no estructuradas, y pues los voy a llamar, digamos, a uno por uno, para que ellos no sepan cuáles son las preguntas, no se interrumpan, y eso estaba pensando yo, pues estar abierta a todo tipo de respuestas, que pues los chicos a veces son todo tipo de soluciones, y todas son válidas, ¿no? Porque estamos investigando es para, digamos, para mejorar nuestra labor docente. Sí, sí, y teniendo en cuenta el tipo de población, que de pronto en un grupo focal hagan mucho desorden, no hablen mucho, sí me parece mejor la entrevista, sí. Por tiempo, demanda más tiempo la entrevista, ¿no? Porque uno por uno, dependiendo cuántas personas su merced tome para el estudio. Pero teniendo el tipo de población, sí es mejor como la entrevista para que no empiecen a molestar y no de pronto no dejen contestar. Entonces sí, está chévere la dinámica que tiene y está muy entretenido. Ojalá que le den buenas respuestas, ¿no? Porque eso es la otra, que de pronto le den respuestas banales, que usted diga, no, esto no me funcionó. También puede tomar profesores, los directores, ¿quién más podemos preguntarle, Elba? Al tema de inglés de pronto, si conoce algún egresado del colegio, también, para que no solamente sea una respuesta de los estudiantes como tal, sino que también usted tenga como una apertura de mente frente a las personas que están por fuera, ¿no? Un egresado del colegio de pronto diga, oiga, sí, el inglés sí me sirvió, o de pronto no me sirvió, entonces sí, está chévere. Profe David, sí, señor. Gracias, mi profe, un saludo para todos. Quiero complementar esa parte de la investigación de nuestra estudiante que es muy pertinente, sin embargo, debe alinearla. Me explico. Los estudiantes, es importante hacer como tal la investigación para aquellos estudiantes que van a presentar las pruebas Saber 11, ¿sí? Entonces serían estudiantes de 11 y serían estudiantes que o presentaron las pruebas, pues a ver cómo les fue, o encaminarlo a los estudiantes recién egresados. Si de pronto se va a enfocar de pronto ya estudiantes universitarios, como nuestros estudiantes de pregrado, ya la prueba cambia y puede ser un poco más profunda. Entonces, si va a hacer las pruebas Saber 11, toca pues a estudiantes de colegio recién egresados, ¿cierto? Aunque también se pueden tomar estudiantes pues recién graduados. Esto pues como para diferenciar las pruebas, en este caso el ICFES, que es como el objetivo de identificar, pues para fortalecer esta competencia. Sí, lo que dice el profe es real. Toca que ustedes tengan claro cuál es la población a la cual ustedes están investigando, porque si es, como nos dice el profe David, a los estudiantes de 11 que van a presentar o presentaron la prueba, pues obviamente son a ellos. Pero si son los de décimo que tienen otras características, pues así mismo va a ser la construcción tanto del marco como del resto de información. Sí, señora Elba. Bueno, en ese caso, o sea, el objetivo principal es como usted nos decía, no tengan muchos objetivos. El objetivo principal es
cómo a ellos les gustan que les den las clases de inglés. Y después ya pues justifico, pero sí lo tengo que hacer con chicos de 10 porque es, digamos, es mi población de práctica. No tengo acceso a los chicos de 11 ni nada. Es un colegio especial que trabajamos con población del SRPA y de ICBF y pues me asignaron este semestre el grado 10, entonces pues sí me tocaría justificarlo desde otra parte, pero sí me toca netamente con 9 chicos de décimo. Exacto, entonces moldee la información que su merced tiene, o sea, tengo esta población, entonces, ¿cómo moldeo lo que tengo para que tenga una problemática y también tenga la solución, ¿cierto? Porque con lo que nosotros aquí conversamos, pues es una cosa, pero ya la realidad, cuando su merced se siente a hablar con los estudiantes, pues es otra, y si tiene población de estudiantes de décimo, entonces, no solamente que sea cómo les gustan las clases de inglés, sino que de pronto cómo proyectan que las clases de inglés les vayan a servir a futuro, o si ellos están viendo que en su futuro el inglés les va a servir para algo. Bueno, todas esas cosas que son tan, todas esas visiones que tienen ellos, que uno está como tan joven en décimo, que no tiene como tanto camino, pues su merced va indagando y con eso entonces usted sí, abraza todas las respuestas y genera una muy buena solución. Entonces, todo es válido, Elba. Ya usted es la que toma la decisión hacia dónde va a encaminar su investigación. Muchas gracias, profe. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, por acá, ¿qué me dice? Virginia me dice, no nos han calificado aún. Sí, Virginia, es verdad. ¿Qué necesito, Virginia? Como ustedes tienen una agenda de trabajo que tanto nosotros la cumplimos como ustedes esperamos que las cumplan, cuando ustedes ingresan acá en la agenda del curso, que es otra herramienta que tenemos. Aquí nos dice, por ejemplo, que la fase número 2 finalizó el 5 de octubre. Es decir, que a los profesores nosotros, a más tardar el 6, porque es el día que estamos ya en la universidad laborando, ya debimos haber centralizado. Si usted ingresa a su plataforma y no ha centralizado, le tiene que escribir al tutor. Si el tutor no le contesta en 24 horas, le escribe al director, que en el caso va a ser a mí. Usted me dice, hola, profe Lina, ¿cómo estás? Cordial saludo. Te comento que soy del grupo tal, del tutor tal. Y a la fecha no me han calificado y no me aparece la nota registrada en el centralizador. Agradezco su colaboración y su gestión para el cumplimiento de la agenda. Ya, no necesito nada más porque yo le escribo al profe, claro, yo busco al profe, le digo, profe, ¿qué pasó? Por familia nos están escribiendo que ya terminamos las fases, yo les escribo a los profes. Pero si ustedes no me escriben, pues de pronto yo digo, ah, bueno, que debe ser que se pusieron de acuerdo con el estudiante y les dieron un plazo o algo pasó. Escríbale al tutor, si el tutor no le contesta, me escribe a mí. No hay ningún inconveniente, 24 horas esperan y me escriben a mí. Yo recibo correos, yo respondo, yo pregunto, yo averiguo si tienen problemas, quejas. Profe, lo que pasa es que no entiendo al tutor, resulta que me está escribiendo, yo no le entiendo, ayúdeme. Pues me escriben, me manda el documento y básicamente trabajamos. Él nos dice, Elba, la profe es Maritza y les califica rapidito, sí. Todos los tutores ya nos calificamos, creo que tenemos solamente la tardanza con el profe Agoberto, la profe Jasmine también, el profe Juan, el profe Ekin Emerson, el profe David y la profe Maritza, ya estamos al día, solamente estamos pendientes con el profe Agoberto, pero escríbame. Si ustedes no me escriben, yo no puedo gestionar porque si no tengo solicitud del estudiante, no puedo empezar a buscar la solución. Entonces, escríbanme, mire que yo les escribo, yo los busco y ninguno me pone cuidado. Entonces, nada, los espero con mucho gusto. Recuerden que tenemos el próximo encuentro con sus tutores, son las CIPAS, lleven ya montadas las herramientas o las técnicas que vayan a utilizar para su investigación, para que obviamente sea más fácil, preguntas, dudas, todo lo que corresponde a las CIPAS y verá que va a ser mucho más rápida y gratificante porque no es solamente el profesor hablando, sino ustedes presentando las inquietudes y todo lo que llevan de su investigación, pues para que fluya de una mejor manera. Nos rindió. Son las 7:24. Les agradezco mucho el tiempo, espero hayan aprendido y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y cualquier cosa que necesiten, por favor, me escriben. De antemano, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Desde mi apreciada profe Lina y apreciados estudiantes, atentos a lo que necesiten. Un abrazo para todos. Muchas gracias, feliz noche.
Feliz noche, feliz noche.